Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El siguiente video tutorial se trata sobre flujos y archivos. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo 22. Los integrantes son Álvaro Mejía Venancio, Luis Eduardo Hernández Martínez, Herón Hernández al cuadrado y su compañero y servidor Yariba Alexia Mesa Moreno. Flujos. Definición. Un flujo de entrada y salida representa una fuente de entrada y un destino de salida. Un flujo puede representar muchos tipos diferentes de fuentes y destinos, incluyendo archivos de disco, dispositivos, otros programas y arreglos de memoria. Los flujos soportan muchos tipos diferentes de datos, incluyendo bytes simples, tipos primitivos de datos, caracteres localizados y objetos. Algunos flujos simplemente pasan datos, otros manipulan y transforman datos en formas útiles. No importa cómo trabajan internamente. Todos los flujos representan el mismo modelo simple a los programas que los usan. Un flujo es una secuencia de datos. Un programa usa un flujo de entrada para leer datos desde una fuente o artículo a la vez. Definición de archivo. Un archivo es un conjunto de datos de largo variable identificado con un nombre. Un nombre de archivo suele tener dos partes separadas por un punto. La primera parte alude a su propósito, la segunda llamada extensión indicará el tipo de datos que contiene. Un archivo cuyo nombre termina en class contiene la definición de clase Java y el código ejecutable por sus métodos. Un archivo terminado en Java contiene el texto del código fuente escrito por el programador. Los archivos se agrupan en directorios hoy en día denominados carpetas. Clasificación: archivo de texto y binario. Definición de archivo de texto y binario. Los archivos de texto plano son aquellos que están compuestos únicamente por texto sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos métodos dependiendo de la lengua usada. Se les conoce también como archivos de texto, llamado llano o texto simple, por carecer de información destinada a generar formatos y tipos de letra. Un archivo binario es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, codificada en forma binaria para el propósito de almacenamiento y procesamiento de ordenadores. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretados como información sobre el formato del mismo. Se dice que un archivo de texto plano habitualmente se contraponen los términos archivo binario y archivo de texto, de forma que los primeros no contienen solamente texto. Los archivos de texto plano son aquellos que están compuestos únicamente por texto, sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos, dependiendo de la lengua usada. Se le conoce también como archivo de texto llano o texto simple. Archivos binarios. Cuando se requiere efectuar operaciones con datos de algunos de los tipos primitivos, como boolean, bit, byte, double, float, int, long y short, tales datos deberán escribirse y leerse en formato binario. Operaciones básicas y tipos de acceso. Normalmente cuando se codifica un programa, se hace con la intención de que ese programa pueda interactuar con los usuarios del mismo.
es decir, que el usuario pueda pedirle que realice cosas y pueda suministrarle datos con los que se quiere que haga algo. Una vez introducidos los datos y las órdenes, se espera que el programa manipule de alguna forma esos datos para proporcionarnos una respuesta a lo solicitado. A todas estas operaciones, que constituyen un flujo de información del programa con el exterior, se le conoce como entrada y salida. Existen dos tipos de entrada y salida. La entrada y salida estándar, que se realiza con el terminal del usuario, y la entrada y salida a través del fichero en la que se trabaja con un fichero de disco. Todas las operaciones de entrada y salida en Java vienen proporcionadas por el paquete estándar de la API de Java denominado Java IO, que incorpora interfaces, clases y excepciones para acceder a todo tipo de fichero. Entradas, salida por fichero. Tipos de fichero. En Java es posible utilizar dos tipos de fichero de texto o binario y dos tipos de acceso a los ficheros, secuencial o aleatorio. Los ficheros de texto están compuestos de caracteres legibles, mientras que los binarios pueden almacenar cualquier tipo de datos como int, float, boolean. Una lectura secuencial implica tener que acceder a un elemento antes de acceder al siguiente, es decir, de una manera lineal, sin saltos. Sin embargo, los ficheros de acceso aleatorio permiten acceder a sus datos de una forma aleatoria. Es- Esto es indicado una determinada posición desde la que al leer y o escribir. 6.4. Manejo de objetos persistentes. Estado de un objeto. El estado de un objeto viene dado básicamente por el estado de sus campos. Así, realizar un objeto consistente, básicamente, es guardar el estado de sus campos. Si el objeto a realizar tiene campos que a su vez son objetos, habrá que serializarlos primero. Este es un proceso recursivo que implica la serialización de todo un grafo, en realidad un árbol de objetos. Además, también se almacena información relativa a dicho árbol para poder llevar a cabo la reconstrucción del objeto serializado. En ocasiones puede interesar que un atributo concreto de un objeto no sea serializado. Esto puede conseguir utilizando el modificador transient, que informa a la JVM de que no nos interesa mantener el valor de ese atributo para serializarlo o hacerlo persistente. Un objeto serializable es un objeto que se puede convertir en una secuencia de bytes. Para que un objeto sea serializable, debe implementarse la interfaz Java IO serializable. Esta interfaz no debe ningún método, simplemente se usa para marcar aquellas clases cuyas instancias pueden ser convertidas a secuencias de bytes y posteriormente reconstruidas. Objetos tan comunes como string, vector o ArrayList. Implementar serializable, de modo que puede ser serializados y reconstruidos más tarde. Para serializar un objeto no hay más que declarar el objeto como serializable. Public class mi clase implement Java IO serializable.